¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a trabajar sobre lo que corresponde a las reformas borbónicas. Ya estamos llegando al fin casi de lo que va a corresponder a la época colonial, ¿no? Y tenemos que ver bien cómo es que va a llegar a su fin. Hemos visto cómo estaba compuesta la época colonial. Hemos visto su composición social, el arte, hemos visto sus orígenes. Tenemos que ver ahora los factores que van a llevar a su desenlace. Antes de empezar con las reformas borbónicas, que es el inicio del fin, ¿no? de la presencia española en América hispana, tenemos que darle gracias a Diosito, como siempre lo hacemos en mi clase, ¿no? Le damos las gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer, porque estamos con nuestros papitos, ¿no? Y al mismo tiempo le pedimos, ¿no? Le pedimos que cuiden a nuestras familias, que cuiden a nuestros papás, que no nos abandonen, ¿no? Que no nos abandone ni Él ni las esperanzas en nosotros. Hay que seguir, perseverar, ¿no? Esperar que esto termine, va a acabar, ¿no? Tengamos fe. Mientras tanto, no nos rendimos, como siempre les digo, y seguimos trabajando. Bien, el día de hoy vamos a hacer reformas borbónicas. Voy explicando y vamos avanzando. Quiero este capítulo en particular de la historia, necesito ayudarme con un mapita de América Latina, así que vamos a estar dándole pausa y voy a ir en el mapita para poderles enseñar los lugares que quiero que vean. ¿Está bien? Bien. A inicios del siglo XVIII, la dinastía francesa de los Borbones subió al trono de España. Los monarcas de esta dinastía se propusieron cambiar la administración de las colonias americanas que se habían vuelto ineficientes debido al contrabando y a la corrupción de funcionarios. A estas transformaciones se les va a llamar las reformas borbónicas. ¿Qué va a pasar? ¿No? Tenemos que entender primero España. Hemos visto cuando hacíamos la pirámide, recordamos, el que mandaba todo, ¿no? Aquí en Perú era el virrey, pero inclusive el virrey de España va a tener como su jefe va a ser el rey de España. En total durante toda la época colonial, hubieron 40 virreyes. ¿Cuántos incas subieron? ¿Quién me lo dice? Piero, ¿te acuerdas? Aileen, Brittany, Valeria, Valentina, Ayrton, ¿quién se acuerda? Christopher. Muy bien, ¿no? ¿Todos se acuerdan? Sí, todos se acuerdan. 13 incas. Lo del Jurin Cusco, lo del Hanan Cusco, que empezaba con Manco Cápac y terminaba con Atahualpa. 13 incas. 40 virreyes. 13 incas, 40 virreyes. Es mucho mayor el lapso de tiempo que estuvieron los españoles aquí que los incas gobernando estas tierras, ¿no? Son casi 300 años, desde más o menos 1542, cuando empiezan las leyes nuevas, hasta el 1821. Son 280 años casi, ¿no? En cambio, los incas van a estar desde el periodo histórico, que lo vimos, habían dos periodos. El periodo primero que vimos, el periodo mítico, ¿no? Donde estaba este periodo legendario que le llamábamos, y el otro que era el periodo histórico. Más o menos el periodo histórico, que hay datos precisos que empiezan en Pachacute, Tupaquinca Yupanqui, Huayna Capa, Huáscar y Atahualpa, es desde el 1476 hasta 1532, ¿no? Entonces, 50 años. Y los españoles casi 300 años.
¿no? La impronta que van a dejar los españoles va a ser mucho mayor que inclusive el recuerdo del Inca. El Inca, ¿no? Todos lo queremos, todos lo recordamos, ¿no? Porque era este gran imperio que hubo en estas tierras. Pero si nos ponemos a sacar cuentas, ¿no? El imperio español estuvo mucho más tiempo acá que los incas. Datos históricos, ¿no? Tiempo. Bien, ahora, después de haber hecho este preámbulo, en estos 300, casi 300 años, 280 años que estuvieron los españoles, hubieron dos familias reales, dos familias reales gobernando en España. Primero van a estar la familia de los Austria, así se apellidaban, la familia alemana. La familia alemana va a llegar a su fin con Carlos II, ¿no? Carlos II fallece sin tener hijos y después hay una guerra para ver quién se hace cargo de España y todas sus colonias. Y va a ganar los franceses, es decir, los Borbones, la familia de los Borbones. Entonces, a partir del año 1714 van a empezar a gobernar los Borbones. Desde 1542 hasta 1701, que fallece Carlos II, están gobernando los Austria, la familia alemana. Mueren los Austria, los alemanes, y llegan a España la familia francesa, los Borbones, que van a gobernar esta parte, van a gobernar España y también esta parte del continente, porque nosotros éramos una colonia de España. Entonces, lo recordamos, dos familias, dos casas reales, gobernando estos casi 300 años, los Austria y después los Borbones. ¿Qué va a pasar? Los Borbones, la casa Borbona, la casa francesa, cuando va a llegar al poder se va a dar cuenta de que el sistema colonial aquí era muy ineficiente. No había al principio como se llevaban todo el oro, ¿no? Entonces había muchos recursos, pero después ya no había, había mucha corrupción, ¿no? Había pocos recursos que llegaban hasta España. Entonces, cuando llegan la familia Borbona, los franceses van a hacer una serie de reformas y van a querer cambiar el sistema colonial como se venía dando. Habíamos dicho, lo vimos en los mapas que le envié, todo era el Perú, ¿no? Toda América del Sur era el Perú. Estaba México al norte, Nueva España, y el Virreinato del Perú, ¿no? Era todo América del Sur. Pero era un territorio enorme, ¿no? Entonces van a decir los Borbones, hay que dividirlo. Entonces el Perú se empieza a dividir. El Perú ya no va a ser todo América del Sur, sino que van a ser pequeñas regiones. Vamos a ver, eso vamos a llegar hasta ahí. Es cuando se van a crear los nuevos virreinatos y capitanías. Previo a esto vamos a encontrar reformas. Para poder entender la independencia del Perú, tenemos que entender las reformas borbónicas, porque ese es el contexto que está sucediendo aquí, ¿no? Como antecedente a la independencia americana. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Les estoy dejando una serie de tareitas, ¿no? Ahora se las explico. Vamos primero a ver el tema. Primero, reformas administrativas y políticas. La corona española dividió cada virreinato en unidades menores llamadas intendencias. Antes estaba, lo vimos, la primera clase, habían corregimientos, eran como los departamentos. Entonces van a decir, no, ya no se van a llamar corregimientos, se van a llamar ahora intendencias, que estuvieron a cargo de un funcionario nombrado directamente por el rey. Este cambio buscó desplazar a los criollos de los principales cargos públicos para nombrar en su lugar a sus súbditos españoles leales en la corona. Cuando hicimos la pirámide social, recordamos, vimos la pirámide social. En el
eslabón más arriba, en el escalón más arriba, estaban lo que eran los blancos, ¿no? Los blancos españoles o los blancos americanos. Los blancos americanos eran los que se encargaban de administrar estos corregimientos. Pero cuando se crean las intendencias, el rey de España le va a decir, ya no, ustedes ya no se van a encargar de nada. ¿No? Nosotros, los españoles, nos lo van a encargar. Entonces aquí los criollos de estas tierras van a empezar a sentir un rechazo mayor hacia el rey de España. ¿Por qué lo hizo el rey de España? Porque el rey de España desconfiaba de los criollos, los consideraba que eran corruptos, que eran ineptos, que solamente veían por sus intereses y no por los intereses de España, ¿no? Estaban más interesados en sus propios intereses, que eran, lo habíamos visto, que todas estas familias criollas eran los descendientes de los primeros conquistadores españoles, ¿no? Así llegamos hacia ellos. Entonces el rey de España no sentía los Borbones, estos reyes españoles Borbones no sentían simpatía por los criollos americanos. Entonces ahí van a cambiar las cosas, van a cambiar de corregimiento a intendencia y ya no va a gobernar la intendencia un criollo nacido en América, sino un español que viene de España, enviado directamente por el rey de España, ¿no? Entonces aquí va a empezar a haber un sentimiento anti-español, ¿no? Esto va a empezar a germinar un sentimiento anti-español. ¿Cómo va a terminar? 1821, la independencia del Perú, ¿no? Por eso le digo, para poder entender la independencia del Perú, tenemos que entender bien este tema. Eso, las reformas administrativas y políticas. Después, las reformas económicas. En 1778 se estableció la libertad de comercio, es decir, se autorizó la apertura de nuevos puertos entre España y América para impulsar el comercio. Antes solamente lo vimos, 2 puertos para comercializar con España, el puerto del Callao y el puerto de México, Acapulco no es, Acapulco es el del Chavo, ¿no? Veracruz, ¿no? De la Verísima Cruz. Entonces solamente pueden salir los cargamentos desde América a través de estos 2 puertos, desde Veracruz o desde el Callao. Pero era demasiada burocracia, el continente era muy grande, era muy lejos, entonces empezaban a haber lugares donde se empezaba a contrabandear. ¿Qué lugares? Caracas, Buenos Aires, se va a empezar a contrabandear. Entonces, para evitar ¿qué es el contrabando? Hacerlo por lo bajo, ¿no? Los únicos lugares eran el Callao y Veracruz. Entonces, y los otros puertos, los otros lugares eran lugares por donde no era legal el comercio. Entonces, ¿qué va a hacer la corona española? Va a abrir nuevos puertos. Y a partir de esos nuevos puertos va a crear otras virreinatos o otras capitanías. Además, se decretó el aumento de los impuestos. El más popular fue el de la alcabala, que obligaba a todo aquel que vendía un tributo a pagar un porcentaje a la corona. Este impuesto perjudicó principalmente a los comerciantes criollos y a los mestizos. ¿Qué va a hacer el rey de España para tener más ingresos? Todo aquello que con lo que se compre o lo que se venda, tienen que darme una parte a mí. Eso va a decir el rey de España. ¿A qué impuesto se parecerá al que tenemos nosotros ahora? ¿Recuerda que el año pasado vimos quiénes cobraban impuestos? Muy bien, la SUNAT y
las municipalidades. ¿A quiénes se va a parecer ese impuesto? Al de la SUNAT, ¿no? Es decir, al impuesto general a las ventas. Ahora también pagamos impuestos, pero antes de esta época no se pagaban impuestos. El rey va a empezar a cobrar impuestos, primero de 2%, después del 4%, después del 6%. Ahora pagamos 18%, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Este impuesto se llamaba alcabala. En esta época se llama IGB. Lo vimos el año pasado. ¿Recuerdan cuando veíamos cosas de economía? El impuesto general a las ventas, que ustedes me traían la boletita, en donde ahí veíamos, ¿no? Impuesto general a las ventas. Y yo les decía que ese impuesto servía para construir hospitales, para construir carreteras, para construir puertos, ¿no? Para eso. Pero en esta época esos impuestos eran para el rey de España. No se quedaban acá. Entonces la gente va a sentir un mayor descontento. Por eso le digo, ¿no? Tenemos que entender bien este tema para poder después entender la independencia del Perú. Bien, entonces las reformas económicas crean nuevos impuestos, crean nuevos puertos, ya no es el Callao y Veracruz los únicos puertos, sino se abren nuevos puertos, Bogotá, Caracas, Buenos Aires, ¿no? Montevideo, empiezan a abrirse nuevos puertos, ¿no? Entonces el Callao, el Perú, empieza a disminuir su importancia. ¿Para quién le va a perjudicar más esto? A nosotros, al Perú. Después va a venir un descontento de los criollos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Durante el siglo XVII, los criollos ganaron progresivamente un mayor poder e influencia en las colonias. Por ello, cuando se aplicaron las reformas borbónicas en el siglo siguiente, el descontento contra el dominio español en América aumentó. Los criollos sintieron una exclusión de los puestos públicos y una elevación de los impuestos que los afectaban directamente a ellos. Esto, como les digo, va a ser el preámbulo de la independencia americana. ¿Por qué? Porque los criollos, que eran los que prácticamente manejaban todas las colonias americanas, van a verse excluidos. ¿Y quién va a tener mayor protagonismo? Los españoles del propio España. Habían los españoles nacidos en América y los españoles nacidos en España. El español de España, español, pero el español de América se le llamaba inclusive despectivamente criollo. Era como un insulto, ¿no? Esos son criollos, decían los españoles de España, ¿no? Pero ellos sentían, el criollo español, que esta tierra era más de los criollos que de los mismos españoles. Ellos ni siquiera vivían acá, solamente venían a cubrir un cargo público y después se regresaban a España. No habían nacido acá, sus padres no habían nacido acá, sus abuelos no habían nacido acá. Los criollos españoles estaban desde la época de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces ellos sentían que esta tierra era más de ellos que de los españoles que habían nacido en España. Va a haber un choque entre ellos. Así es como tenemos que entender el antecedente a la independencia americana. Después van a venir las rebeliones indígenas, que las vamos a ver. Ahora, la organización. ¿Cómo es que se va a organizar el virreinato? Hemos dicho que habían en un inicio solamente 2 virreinatos. Arriba, México, ¿no? En América del Norte y en América del Sur, Perú. Pero el Perú les parecía demasiado, no, era todo América del Sur, era demasiado grande para poder administrarlo. Era todo, no había carros, recuerden, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, avión, no había internet, no había nada. Entonces todo era a pie y tenían que venir hasta el Callao. Entonces todo era como muy engorroso, muy lento. Entonces van a empezarse a crear una nueva forma para administrar todo este amplio territorio. Una primera medida que estableció la corona española
fue aumentar el control sobre sus dominios. Para ello, organizó de otra manera los territorios americanos. Ya no van a ver tan solo el virreinato de México, el de Nueva España, y el virreinato de Castilla, el virreinato del Perú, sino que sobre todo del Perú se va a empezar a partir. ¿Quién va a perder más? El Perú, como siempre. Se creó nuevos virreinatos y se van a crear capitanías generales. La capitanía era el lugar como un lugar donde cuidaban a los virreinatos, ¿no? Van a haber 4 capitanías y van a haber 5 virreinatos. 4 capitanías, 5 virreinatos. Además se procuró modernizar la administración, nombrando funcionarios profesionales que ascendían de acuerdo a sus méritos. Ellos estaban sometidos a un control constante para evitar la corrupción. ¿Recuerda? Lo vimos en la primera clase cuando vimos los estamentos que lo tenían que controlar. Las visitas, ¿lo recuerdan? Los visitadores que venían a estos virreinatos para controlar a los virreinatos si estaban funcionando bien o estaban funcionando mal. ¿Cuándo empezó a funcionar? Aquí, con las reformas borbónicas. Antes de esto nadie los controlaba. A partir de las reformas borbónicas se les va a empezar recién a controlar a todos los funcionarios que venían desde España. Entonces, ¿cuáles son los virreinatos que se van a crear? El de Nueva España, que continúa abarcando el territorio de México, toda América del Norte. Toda la América del Norte española siguió siendo el virreinato de Nueva España. Lo único que van a perder es América Central. Y América Central se va a convertir en la capitanía de Guatemala. El segundo virreinato que se va a crear 2 veces. Se crea una vez y después se va y se vuelve adelante y se vuelve atrás. Es el virreinato de Nueva Granada. El virreinato de Nueva Granada va a empezar a funcionar en 1717. Después, en 1724, se va a disolver y todo de nuevo va a volver a ser el de Perú, pero de nuevo se dieron cuenta que era demasiado grande, así que volvieron a hacerlo en 1739. 1717 empieza, 1724 lo disuelve, 1739 vuelven a construir el virreinato de Nueva Granada. Su capital va a ser Santa Fe de Bogotá. La capital en la actualidad de Colombia, ¿cuál es? Bogotá, ¿no? Vamos a ver que los países se van a construir sobre las antiguas virreinatos o capitanías. Después el virreinato del Río de la Plata, Argentina al sur, ¿no? El virreinato del Río de la Plata se va a crear en 1776 y va a tener como capital a Buenos Aires. El virreinato del Perú va a ser el que va a perder la mayor, porque todo era el Perú. El Perú se va a ver el que va a perder un montón de territorios. No vamos a quedar casi con el tamaño que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos los otros territorios se van a incorporar en los otros virreinatos o en las otras capitanías. Las capitanías generales. ¿Qué era una capitanía? Eran zonas importantes, consideradas desde un punto de vista militar. Dependían de un virreinato, servían para cuidar, ¿no? Cuidar, porque eran zonas militares, servían para cuidar los virreinatos. ¿Cuáles van a ser las capitanías generales? La capitanía de Chile. Chile se va a convertir en una capitanía, ahí van a ser Chile. La capital de la capitanía de Chile, Santiago de Chile. Miren, ¿no? Sobre las antiguas capitanías y sobre los antiguos virreinatos se van a crear los actuales países que conocemos en la actualidad y que los estudiamos el año pasado, ¿lo recuerdan? Después, la segunda capitanía va a ser la capitanía de Venezuela. Capital, Caracas. Después, la capitanía de Cuba, que van a ser las islas del Caribe, y la capitanía de Guatemala en el Centroamérica. Que la capitanía de Guatemala es lo único que va a perder Nueva España, México. Va a perder Centroamérica.
El Perú, en cambio, pierde todo, ¿no? Pierde todos los otros dominios, porque Perú era todo América, lo han visto en el mapa. ¿Recuerdan el mapa que vimos? El Perú cuando empieza, después de las gobernaciones, empezamos con los virreinatos. Y el virreinato del Perú era todo América del Sur. Todo eso lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque se van a crear estas nuevas administraciones. Quiero que los veamos en el mapa porque les he dejado una tarea sobre esto. Esperen un ratito y se los enseño ahí. Bien, ahora estamos aquí, miren el mapa de América del Sur, ¿no es así? Entonces hemos dicho de que se han creado nuevas capitanías y nuevos virreinatos. Brasil, Portugal, ¿no? Brasil es otro país. Todo lo de aquí, lo recuerdan el año pasado, lo vimos, el Tratado de Tordesillas. España se quedaba con todo lo de aquí y lo de aquí iba a pertenecer a Portugal. Entonces Portugal se va a quedar con lo que va a ser Brasil y España se va a quedar con toda la parte oeste del continente sudamericano. Entonces, ¿no? Dijimos que las capitanías, primero hasta arriba, ¿no? La de México, Nueva España, va a estar arriba. Y Guatemala también acá en Centroamérica. Vamos a preocuparnos por las que van a estar aquí. Vamos a encontrar en América del Sur, que todo era el Perú, lo hemos visto. Vamos a ver cómo América del Sur se va a dividir en estas capitanías. Primero, la capitanía de Venezuela, que era la que cuidaba a el virreinato de Nueva Granada. El virreinato de Nueva Granada era Panamá, Colombia, Ecuador. Todo esto era el virreinato de Nueva Granada. ¿Quién se encargaba de cuidarlo? La Capitanía General de Venezuela. El virreinato del Perú, que se va a quedar casi de este tamaño, este virreinato, ¿no? Y se va a crear este otro virreinato, el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué países va a comprender? Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Todo esto va a ser el virreinato del Río de la Plata. La capital del virreinato del Río de la Plata, aquí, Buenos Aires. Y aquí en Chile se va a encontrar la capitanía de Chile para que cuide tanto al virreinato del Río de la Plata como al virreinato del Perú. ¿Cuál va a ser la capital? Acá, Santiago de Chile, ¿no? Santiago, la capital de la capitanía de Chile. Caracas, aquí, la capital de la capitanía de Venezuela. Aquí, en lo que va a ser Nueva Granada, aquí, en el centro, Bogotá. Bogotá, la capital de la capitanía de Nueva Granada. Y acá en el centro, Lima va a continuar siendo la capital del virreinato del Perú. El virreinato del Perú se va a quedar chiquito después de haber sido todo América del Sur, ¿no? ¿Quién más va a perder, como le vuelvo a repetir? El Perú. Entonces les acabo de decir los países que comprendía en este momento con las reformas borbónicas los antiguos virreinatos, ¿no? Vamos a regresar al texto porque quiero explicarles la tarea. A ver, espérenme. Bien, hasta ahí, hasta lo que acabamos de ver es lo que corresponde a la clase del día de hoy sobre las reformas borbónicas. Después vamos a ver los de las revoluciones indígenas, Tupac Amaru, ¿no? Juan Santos Atahualpa. Vamos a ver las revoluciones, la próxima clase la vemos. Ahora lo que tenemos que entender son cómo cambian las casas real en España y cómo ese cambio de la casa real en España va a significar que aquí en la América Española todo va a cambiar. ¿Por qué es importante entender este tema? Porque este tema nos va a servir para poder entender la independencia del Perú. Es un antecedente a la independencia del Perú. ¿Estamos? Bien, ahora la tarea. Les he dejado para dos cosas. Uno, esto de aquí, ¿no? Les he dejado los virreinatos y las capitanías, análisis de mapas.
lo que siempre hacemos en historia, ¿no? Es personal social, recuérdenlo. Tenemos que aprender bien a analizar mapas. ¿Cómo es que este continente llega a ser lo que es ahora? Y segundo, un mapa conceptual de esta parte. De las reformas borbónicas, ustedes me construyen un mapa conceptual. Ya les he dicho yo la estructura del mapa. Ambas cosas, ¿no? No es muy complicado. Cualquier cosa, ya saben, me escriben, me llaman, lo que quieran, me preguntan. Yo les digo, pues les explico, ¿no? Algo. Bueno, la tarea tienen que hacerlas ustedes. Pero si no entendieron algo, llaman y me dicen. ¿Está bien? Bueno chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Eh, Nada, estoy pensando en ustedes, saben que los extraño mucho, ¿no? A todos, a todo el salón, ¿no? Y esperemos que acabe pronto para volver a estar en el aula, ¿no? Yo sé que ustedes también quieren volver al salón, ¿no? Nos extrañamos. Si yo los extraño, yo sé que ustedes también me extrañan, ¿no? Espero verlos pronto. Estoy pensando en ustedes. Tengan un buen día, chicos. Y nada, los quiero mucho. Chau.